Hola, bienvenido a pazcondios.com. Mi nombre es Felipe. Esta es otra conversación sobre el liderazgo y la iglesia. Hoy quiero ver una pregunta que entró. La pregunta es así: ¿quiénes son los dos olivos y los dos testigos de que refiere en Apocalipsis 11 del 1 a 19? Y buena pregunta. Si tú lo mandaste, buena pregunta. Yo no sé. Yo podría especular, podría dar mi opinión, pero sin estudiarlo, ni tengo una opinión. Hay partes de la Biblia, cosas que leemos, y especialmente en el libro de Apocalipsis, hay cosas que podemos leer y decir, tal vez significa eso, tal vez significa el otro, pero no dice exactamente qué es o qué significa. Y ahí yo creo que viene a la mente algunos principios que tenemos que recordar. Uno, Jesús dijo que el mandamiento más grande es amar a Dios con todo su corazón, su alma y su fuerza, su mente. Y amar a Dios con la mente para mí es aprender de Dios y pensar en esas preguntas y tratar de imaginar, de analizar qué significa tal cosa y qué quiere decir Dios con ese otro verso y qué significa esa otra cosa y quiénes son los dos olivos y los dos testigos y pensar en eso. Amar a Dios con nuestra mente es aprender a conocer la mente de Dios y saber más de cómo piensa Dios y cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son las interpretaciones de los diferentes textos en su palabra. Eso es amar a Dios con la mente. A la vez, tenemos que tener muy claro en nuestra mente otro principio, que es: no vamos a entender todo. No vamos a entender todo lo que Dios ha dicho. Miren en en Romanos, capítulo 11. Voy a leer del verso 34 en adelante, o mejor en el 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Y quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. En este verso vemos que la Biblia, Dios mismo dice: no me vas a entender de todo. No vas a entender todo lo que yo pienso. No vas a saber todo lo que pasa por mi mente, porque yo soy Dios y ustedes son mi creación. En otras palabras, yo creo que podríamos decir que si nosotros llegáramos a entender todo lo que está en la Biblia, a entender todo lo que piensa Dios, a pensar exactamente igual a Dios, entonces nosotros seríamos Dios. Y hay cierta especie de idolatría que entra en el mundo religioso, en las personas que buscan a Dios. Muchas veces nosotros queremos tener una respuesta a todo. Y muchas veces no estamos cómodos con decir: yo no sé. Yo no sé. Leemos algo y sentimos que tenemos que tener una opinión de todo. Es por eso que yo, a propósito, empecé este video con la respuesta yo no sé a la pregunta que me hicieron. Porque es importante que como cristianos nosotros tengamos una categoría en nuestra mente por esas cosas que no sabemos, que podría tener tal significado o el otro, pero yo no sé, porque yo no soy Dios. Y yo no voy a poder entender todo lo que dice Dios. A la vez, lo que vimos antes, tengo que amar a Dios con mi mente. Tengo que tratar de entender, tengo que tratar de aprender, tengo que tratar de analizar y razonar. Y a la vez recordar que no voy a saber todo, porque no soy Dios. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Lo más importante al leer la Biblia, a estudiar la palabra de Dios. Yo creo que ese es el tercer punto que quería ver con ustedes en respuesta a esa pregunta. En Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, fácil de recordar, 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas
las reveladas, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea que siempre va a haber cosas, aún tratando de amar a Dios con nuestra mente, va a haber cosas que no entendemos, que nunca alcanzamos, que nunca llegamos a entender. Y está bien. Él dice, esas cosas pertenecen a Dios. Si Dios hubiera querido que supiéramos con exactitud todas esas cosas que no podemos entender, lo hubiera dicho con más claridad, pero no lo hizo. Pertenecen a Dios. Pero ¿qué pertenece a nosotros? Las cosas reveladas, las cosas que podemos entender, las cosas que claramente se entienden en la palabra de Dios. Y siempre, aparte de algo que es difícil de entender, algo que es fácil de entender. Y él dice, las cosas reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre. Y si uno dice, ¿con qué propósito? ¿Para qué? ¿Para qué nos reveló esa cosa a nosotros? Mira lo que dice, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. En otras palabras, lo que sí entendemos claramente de Dios es para que obedezcamos. Es para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que no entendemos, está bien, eso pertenece a Dios. Y tenemos que amar a Dios con toda nuestra mente y tratar de entender cada vez mejor, aún sabiendo que es de Dios y no nosotros, y no entenderemos de todo. Bueno, si te gustan esos videos de conversaciones sobre el liderazgo y el evangelio, te voy a invitar a inscribirse al canal de YouTube abajo de este video y también de darle un like al video para que sepamos que está llegando los videos que hacemos y para que podamos seguir adelante. En el próximo video hablaremos de otra pregunta. Hasta entonces, que Dios le bendiga.